Bendito sea nuestro Abba Kadosh, Jehová Sebaot, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Pues estamos de regreso, mis amados. Ya fuimos en orden, por una orden. Aleluya. Y un cafecito. Y vamos a continuar. Ya terminamos lo que es el capítulo 10. Vamos al capítulo 11 de lo que es Bamidbar Números. Y continuamos. Pero ahora nos encontramos con que el pueblo se queja. El pueblo se empieza a quejar, mis amados hermanos. Después de aprender a marchar, después de aprender el orden de marcha, ahora el pueblo se queja. Así que vamos ahí al capítulo 11 de Bamidbar Números. Entonces, mientras usted encuentra esa cita, nos damos cuenta que todo era tan hermoso. Hasta aquí todo era tan hermoso. Aprender a marchar es tan hermoso. Aprender el orden del Eterno es tan hermoso. Pero miren, ¿quién empezó a poner el desorden? Vamos al versículo 1 del capítulo 11. Leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Mire, el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó, lo escuchó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Alcanza a visualizar? Fuego cayó y se encendió uno de los extremos del campamento. Entonces aquí vemos que empezó un problema, pero empezó un problema a causa de las quejas, porque el pueblo se quejó. Así que el problema principal aquí, lo que originó el fuego fue la queja. La queja. Este es el problema. Y esa queja fue a oídos del Eterno Jehová Sebaot y lo oyó claramente. Muchas veces en este tiempo que estamos en la era del Mashiach, disfrutando la era de Mashiach, la gente piensa que el Eterno no oye nuestras quejas. Amados hermanos, hermanos míos, en esto yo primero, y quiero que ustedes también lo consideren juntamente conmigo, tenemos que aprender a no quejarnos, mis hermanos, a no quejarnos. Tenemos que pedirle a Adonai Jehová que nos ayude a desterrar la queja, la informalidad, la codicia, todo desorden, toda iniquidad, todo mal pensamiento, mal sentimiento, mala emoción de en medio de nosotros y verdaderamente ser personas que sepamos caminar con Él, con lo que Él provee y con los que Él quiere que caminemos. No podemos nosotros ir en contra de su propósito. Tenemos que llegar al entendido y decirle, Eterno Jehová Sebaot, ponme con quien tú quieras, como quieras. Llévame exaltado o llévame humillado, como sea tu voluntad. Pero que sea por ti y con un corazón sincero por ti. Con sinceridad, sin careta, sin máscara. Sin actuar, bendito sea nuestro abacados. Entonces, Dios podrá contar con un pueblo, con usted y conmigo. Pero si somos niños, tendrá que seguir enseñándonos a dar vueltas y vueltas en ese carrusel de vida que es el Bamidbar, el desierto. Y a ver si en las vueltas y vueltas vamos aprendiendo. Porque a veces estamos jugando como si fuese un carrusel, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Pero bueno, ojalá que el Eterno nos permita y nos conceda y podamos caminar como se debe, como buenos soldados del Mashiach. Porque la queja hizo enojar al Eterno. Ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió ese fuego uno de los extremos del campamento. Quizá no fue el campamento de Yehuda, quizá fue el campamento de Dan, porque era uno de los que iban en los extremos. Quizá fue la retaguardia. Y bueno, a veces se confunde lo que es ministerio con lo que es queja.
Y no es lo mismo quejarse y estar quejándose. La queja produce un incendio, produce una señal de desaprobación de parte del Eterno. Porque hay quien piensa que su ministerio es ser supervisor de la Keilah, supervisor de lo que se enseña, supervisor de cómo se programa, supervisor de cómo se hacen las cosas y se está observando y se está descalificando, pero no hay un ministerio. Solamente vemos 5: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No está el supervisor del evangelio, o el supervisor de ministerios, o el evaluador de dones. No. Y a veces se confunde. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque la queja produce un incendio. La persona que se queja y se queja, y luego vemos que de pronto le sucede algo para que se dé cuenta que está provocando la ira del Eterno. Hay un dicho muy común en lo que es la mentalidad hebrea. No hay tribulación sin antes haber habido una transgresión. Porque tenemos un Elohim justo que no se complace en la maldad, ni en hacerla a Él, ni en que la hagamos nosotros los seres humanos. Toda acción tiene una justa retribución. Si sembramos para el Ruach, cosechamos bendición y vida eterna, pero si sembramos para la carne, desobediencia, transgresión, pues bueno, cosechamos aflicción de espíritu, maldición. Consecuencia, por eso es de que se entiende, no hay tribulación, no viene una tribulación a la vida de las personas sin antes haber habido una transgresión de los mandamientos del Eterno. Y recuerde, los mandamientos del Eterno no son solamente 10, porque esos 10 mandamientos o esas 10 frases de Shemot, Éxodo capítulo 20, en realidad es la suma gemátrica de 613. ¿Cuántos podemos vivir de esos 613? ¿Qué le gusta? Vamos a hablar de 72. Hablemos de 70 mandamientos que podemos cumplir. ¿Cuántos estamos cumpliendo? A veces ni siquiera las 10 frases de Shemot, Éxodo 20, cumplimos. Porque, por ejemplo, el 4.º mandamiento, guarda el día de Shabbat, el día de cesar, el día de reposo. Y llámalo un día santo, agradable de Jehová, un día de delicia. Y muchas veces ese día se hace carga, entonces no estás guardando ese mandamiento, lo estás rompiendo, lo estás transgrediendo. Y bueno, hay una justa retribución para ello. Entonces no hay tribulación sin antes haber habido transgresión del mandamiento. Para que lo vayamos entendiendo. Entonces la persona que se queja y se queja y se queja y que está injuriando al Eterno o al Mashiach, de pronto le suceden cosas que vienen a su vida. ¿Por qué? Porque si el Eterno no hace nada, o como si no pasara nada, pues la gente seguiría transgrediendo, no habría una justa retribución, pero tenemos un Elohim justo, que no admite cohecho, ni soborna a nadie. Bendito sea el Eterno. Bendito sea nuestro Abba Kadosh, porque Él es bueno. Y así, mis amados Ajim Bajayot, a veces estamos ahí enojados, proteste y proteste, y a veces en simples cosas como ponerse los zapatos cuando no los puede uno calzar bien, o a veces cuando una mujer está cocinando, de pronto está con molestia, con queja, y de pronto de tanta queja se cortó un dedo. Y bueno, ahí es donde viene la tribulación, a causa de su transgresión. Entonces no hay que quejarse, hay que aceptar la voluntad del Eterno. Amén. Gloria a nuestra Abacados. Quiero invitarte al verso 2. Estamos ya en lo que es el capítulo 11 de Bamidbar, Números. Nos dice ahí que el pueblo clamó a Moshe, y Moshe oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió ¿en quién? En ellos. Literal, el fuego se encendió
en ellos. Entonces nos hacemos una pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué hace el fuego? El fuego quema, el fuego consume. Hay personas que lo que hacen se les consume por estarse quejando. Se les va en nada. Muchos se quejan de su salario. Oye, eterno, ¿por qué tan poco dinero viene a mi vida? Y tenemos que ser agradecidos. Porque cuando somos agradecidos, entonces el Eterno ve que estamos capacitados para recibir más. Pero si nos estamos queje y queje y queje y queje, mire, pues no va a haber más. Nosotros mismos estamos quemando nuestras bendiciones. Santo es el Eterno. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa? Cuando estamos irritando al Eterno de continuo, y nos pasa, como le sucedió al pueblo de Israel, que empezó el fuego en un extremo, se volvió ceniza, y así muchas veces se vuelve ceniza. Nuestra bendición se vuelve ceniza, que es polvo, que es maldición. Y ahora fíjense en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel vamos a ver algo muy importante. No siempre en la Keilah hay verdaderamente hombres y mujeres nacidos de nuevo. Nos podemos encontrar a alguien que cree, pero no ha nacido de nuevo. Vamos a ver en el verso 4 cómo nos dice ahí que la gente extranjera que se mezcló con ellos, los que salieron de Misraim, ellos tuvieron un vivo deseo. Un vivo deseo. Estamos hablando de lujuria. Un vivo deseo. Y quiero que notemos esto. Notémoslo bien. Estamos viendo impulsos desordenados, lo que conocemos como lujuria. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ay, 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 Kadosh Baruj Hu. Los hijos de Israel también lloraron cuando ya estaban comiendo el maná, el man que descendió del cielo. Así que nuevamente u otra vez dejaron de ser soldados, compañeros de milicia. Y entonces les tocó comer lentejas otra vez porque estaban cambiando su primogenitura por el alimento que perece. Y Mashiach dijo, trabajen, esfuércense, no por el alimento que perece, sino por el que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os da. Pero aquí podemos ver que ¿qué quisieron? Se les antojó la carne. Y nos dice Sheliach Shaul que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, y es vida eterna. Entonces es algo tremendo, les tocó otra vez comer lentejas. Prefirieron dejar la bendición por lo que llena el estómago. Así que mis amados hermanos, ¿qué tan fácilmente protestamos por la comida cuando nuestro Dios es el vientre? Bueno, el estómago. En mi país dirían la barriga, porque hay un dicho mexicano muy coloquial que dice, panza llena, corazón contento. Pero es un dicho del mundo, porque no así en las cosas del Eterno. Entonces estamos comiendo una cosa y estamos hablando de otra cosa. En vez de agradecer lo que estamos comiendo, en vez de agradecer lo que el Eterno nos está proveyendo, ¿qué estamos haciendo? Rebelándonos contra la voluntad del Eterno. Así que aprendamos a no andar por el gusto, que no nos domine el vientre, que no sea nuestra inclinación las viandas, porque eso es propio meramente de los niños indisciplinados que quieren comer golosinas a todas horas. Niños indisciplinados, niños infantiles. Eso es ser guiados por el gusto, eso es estar mal criados, pero el Eterno no va a tener hijos malcriados. Por eso existe esta jornada para que aprendamos a no ser malcriados. Que aprendamos
que Él quiere que sepamos que tenemos que militar como buenos soldados de ese ejército celestial. Mire lo que pasó. El capítulo 11, verso 5 y el verso 6. Tanto los extranjeros que venían con ellos, que no eran del pueblo de Israel, pero también los del pueblo de Israel dijeron, nos acordamos del pescado que comíamos en Misraim, allá en Egipto. No nos costaba nada, solamente había que sacarlo del río. Y luego los pepinos y los melones ahí a la ribera del río Nilo. Los puerros, los ajos, las cebollas. Pero ahora nos estamos desfalleciendo. No tenemos nada que mirar. No tenemos nada que comer. Solo este maná. Solo este maná. Solo esto que cae del cielo. Santo es nuestro Padre eterno. Miren, mis amados Sahim Behayot. Por una parte, están menospreciando el maná, el man, que los sabios de Torá nos dicen que en esa semilla, en ese alimento, se encontraban todos los nutrientes que el cuerpo humano necesitaba para existir de manera sana, de manera completa. Estaban menospreciando el maná. Y justo cuando están despreciando el maná, Moshe comienza a describir qué es ese maná, qué es lo que ellos estaban despreciando. Moshe escribe aquí en el siguiente versículo, que es el 7, que era el maná como semilla de cilantro y su color como el color del bedelio. No está describiendo ni los pepinos, ni los puerros, ni el tipo de peces, ni los ajos, ni las cebollas, ni las especies. No, Señor, está describiendo no lo que ellos querían, no lo que ellos se les antojaba, estaba describiendo lo que del cielo descendía, que era el alimento completo para todo su cuerpo. Y nos dicen unos sabios de Torá que no tenían necesidad de ir a la letrina. No tenían necesidad de ir y defecar porque ese man venía a su cuerpo y los nutría por completo sin dejar residuo alguno. Se imagina qué bendición, y ellos estaban anhelando lo que había allá en el pasado. Es una cosa tremenda, porque no solamente le pasa a los que estamos estudiando de Misraim. Muchas veces el Eterno ya nos ha rescatado, nos ha redimido del sistema de Edom, del sistema que opera en este mundo, que abarca todas las áreas. Este sistema tiene la economía, la medicina, la alimentación, el calendario, el trabajo, todo lo tiene abrazado. Y el Eterno nos trae a libertad, pero esa libertad la agarramos como libertinaje, y aunque el Eterno ya nos sacó de este sistema, de este mundo, ese sistema de este mundo sigue abrazando todas nuestras áreas. Ay, santo es el Eterno, me estoy apasionando. Bueno, continuamos, vamos al verso 8. Entonces, el pueblo, nos dice el verso 8, el pueblo de Israel se esparcía y lo recogía. Y también lo podía moler en un molino, o lo podía majar en morteros, lo podía cocer en caldera, en olla, o hacer tortas, gorditas, quesadillas, arepas, sopes. Bueno, lo podían cocinar, me fui muy recio. Lo podían preparar de diferentes maneras, tenía un sabor excelente y era nutritivo y hasta sabía como aceite nuevo. Entonces era algo hermoso de parte de Dios, porque todo lo que Dios, el eterno Jehová Sebaot, hace es perfecto. Todo lo que el Eterno hace es perfecto. Sheliach Shaul dice que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Entonces lo que descendía de él, no hacía falta más. Es más, no hacía falta ni cocinarlo, pero todavía les daba la oportunidad de que lo guisaran como quisieran. Y bueno, también nos dice la bendita Torah que el Eterno proveía cada día su porción, y el sexto día les daba doble. O sea que no les hacía falta más que salir y levantarlo. Pero aferrados ellos también tenían que cocinar. Y el Eterno se los permitía.
Entonces aquí nos da tristeza en el corazón que menospreciaban el maná. Es una cosa fuerte, pero cuando la vamos viendo nos va enseñando esta estación, porque muchas veces hemos caído en ello. Digo hemos porque no me puedo hacer un lado. Pero vamos aprendiendo y que el Eterno tenga rajamín de nosotros. Que sus misericordias las extienda, bendito sea su nombre para con usted, para conmigo, para con todos. Vamos ahí al verso 10. Dice que Moshe oyó cuando el pueblo lloraba por sus familias. Cada uno a la puerta de su tienda estaba llorando. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. No nada más se encendió, sino en gran manera. Y esto también indignó a Moshe. Como a veces pasa a los que de alguna manera tenemos un liderazgo. Podemos ver que alguien se resbala, que se queja, que se enoja con el Eterno. Y si el Eterno arde, se enoja, en gran manera, pues imagínese alguien que representa al Eterno. También recuerde a Mashiach, cuando volteó las mesas y las volcó y dijo, la casa de mi padre la han hecho una casa de mercado. Son cosas tremendas, pero suceden. Entonces ya no era solamente el extranjero el que se estaba quejando, sino también el pueblo. Y mire, por familias. Ahora la familia se volvió protestante, pero no de religión, sino protestando por todo en contra del Eterno. Entonces nos dice el verso 11 del capítulo 11 que estamos estudiando. Dijo Moshe entonces a Jehová, al Eterno, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos, oh Jehová Sebaot? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí acaso yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva el que cría, como lleva la que cría al que mama? A la tierra de la cual juraste a sus padres. Le dolió en su corazón a Moshe. En las diferentes jornadas ya iban varias estaciones donde ellos se habían rebelado. Y alguien que representa al Eterno le duele el alma cuando ve este tipo de cosas. Recuerde cuando Moshe bajó del monte Sinai con las tablas de zafiro azul, de ese diamante tan hermoso, que si hiciéramos la cuenta cuánto valdrían esas tablas en millones de dólares ahora, nos espantaríamos. Pero descendió Moshe, y de ver ese becerro de oro y cómo lo estaban idolatrando, tanto le dolió su alma que azotó esas tablas y las quebró. Entonces aquí le está diciendo, ¿por qué? ¿Acaso no he hallado gracia delante de tus ojos que tengo que llevar a este pueblo cargando en mi pecho? Le estaba doliendo lo que estaba viendo. A veces cuando somos pueblo, cuando somos ovejas, no entendemos ni comprendemos cuánto le duele en el corazón a los siervos de Dios, a los morín, roín, a los pastores, maestros, a los que nos guían. Cuánto les duele en su corazón nuestra queja, nuestra rebeldía, nuestra rebelión, el que estamos ahí como cuchillito de palo, que no cortamos, pero cómo los lastimamos y lastimamos al Eterno. Y eso es lo que él preguntaba. Tú les juraste la tierra y a mí me están doliendo. Y entonces pregunta Moshe, ¿de dónde conseguiré yo carne para darle a todo este pueblo? Porque vienen y lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia delante de tus ojos, y que yo no vea mi mal. Le estaba doliendo. ¿Cuántas veces los siervos de Dios lo único que reciben es queja del pueblo? Porque no confían en el Eterno, que es el que va dirigiendo el ejército, que es el que dirige la Shekinah, la nube de gloria. Y el reclamo es para el que lo representa, para el siervo, para el moré, para el roé. Y toda la queja llega ahí.
Y eso duele. Y podemos ver el corazón de este gran líder, de Moshe Rabén, conocido entre los hermanos hebreos como Moisés, nuestro maestro. Es algo fuerte, en lo cual te invito a que meditemos, que razonemos, que veamos. Es importante. Y vamos a continuar adelante. Vamos a ver algo importante ahí adelante. Vamos a ver la respuesta del Eterno a esta circunstancia. Verso 16. Entonces Jehová Sebaot dijo a Moshe: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del Mishkan, del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Él le dice: esperen. Así que aquí también hay que guardar un orden. No es cuando yo quiero como líder. No, Señor. Esperen hasta que yo diga, dice el Eterno. En otras palabras, para que la carga no fuere tan pesada sobre ti, Moshe, te voy a poner 70 ancianos. Así que él pone ayuda para los líderes. Porque Dios, Jehová Sebaot, Jehová todo. El Eterno es bueno. Verso 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Ruach, del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Esto es en cuanto a ti, Moshe. No la llevarás tú solo. ¿Pero qué se necesita? Tener el mismo Ruach, tener el mismo Espíritu. Y eso es algo que tenemos que lograr aquí en la Keilah de Yehoshua. Es tan hermoso tener los días de reposo, los Yom Shabbat, tan organizados, tan hermosos, una misma línea de enseñanza a través de diferentes maestros sobre un mismo tema, todo en paz, todo en shalom, en concordia, en amor, en ejad. Entonces estamos viendo que hay un mismo espíritu, como vemos que el Eterno le dijo a Moshe: del mismo espíritu que tú tienes, de ese mismo le pondré a estos 70 y a sus principales, y ellos te van a ayudar a llevar la carga porque estarán en ejad, en una misma dirección, en un mismo sentir, en un mismo querer, en un mismo hacer. Y es a lo que te invitamos aquí en la Keilah de Yehoshua, a que entiendas y comprendas la visión, bendito sea el Eterno, para que camines con el mismo espíritu, con el Ruach Kodesh, que es el espíritu de Emet, el espíritu de verdad, el cual nos guía a toda verdad y el cual nos recuerda todo lo que nuestro amado Mashiach Yehoshua ya nos dejó escrito. Esa es la bendición que tenemos en este tiempo. Pero mira lo que dice el verso 18. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera comer carne? ¿Quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba allá en Misraim. Allá en Misraim. Miren nada más. En este tiempo pasa lo mismo. Estábamos mejor antes de venir a los caminos del Mashiach. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y acá entre nos, ¿cuántas veces lo hemos pronunciado nosotros? Estaba mejor antes, tenía más economía, tenía mejor salud. Entonces es algo que alcanza usted a comprender lo que hizo el pueblo. ¿Quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba allá en Misraim, allá cuando estábamos en esclavitud. Pero ¿qué dice el Eterno? Jehová pues os dará carne y comeréis. Cosa terrible. ¿Quién nos diera comer carne? Como quien diría: Eterno Jehová Sebaot, tú no puedes. Tú solamente puedes darnos este alimento tan ligero. Eterno, no nos puedes dar carne. ¿Y qué dice el Eterno? No les doy lo que ustedes quieren. No porque yo no pueda, dice el Eterno, sino porque no les conviene comer eso. Después de que coman carne, van a saber
lo que viene a consecuencia de darles carne aquí en medio del desierto. Iba a venir algo sobre de ellos, una gran plaga. Ya había dado la ley Kasher, Levíticos 11. Ya les había dicho que podían comer y que no. Y bueno, quizá ahí no lo podían practicar porque les estaba dando el maná. Pero en este tiempo, trasládelo a este tiempo, ya tenemos la dieta del Eterno, Levíticos 11. ¿Y por qué nos aferramos a lo que comíamos bajo el sistema de Edom? Como el pueblo de Israel a lo que comía bajo el sistema de Misraim en Egipto. No me lo responda a mí, respóndaselo a usted. Pero muchas veces caemos en la misma condición del pueblo de Israel. Pero medite en ello. Medite en ello y hay que hacer teshuvah. Hay que pedirle perdón al Eterno, hay que reivindicar nuestro corazón, hay que volvernos a Él. Hay que dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien y hacerlo. Porque así estaremos apegados a lo que el Eterno nos pide. Pero por ahora, amados Sahim Behayot, aquí le vamos a poner pausa a este tema. Encontrando al Mashiach en la Torah, tu programa de radio, bajo el tema de lo que es Kibrot Ha'ataba, enterrando la codicia, la tumba de la codicia. Y nos vemos el próximo viernes, recuerde, 6:30 AM horario pacífico, por su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah, en su estación de radio, Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Quien le habla es su hermano, José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, aquí, lo que es Extensión México, en Casa de Misericordia, Congregación Bethesda. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, y si Él así nos lo permite, nos vemos el próximo viernes. Amén. Leí Raot, hasta pronto. Amén.